voy a decirles que la próxima semana, si Dios nos presta vida, estamos todavía en este lugar, vamos a traer un tema de familia, un tema familiar ya. Vamos a iniciar todo este mes, si Dios nos lo permite, con temas familiares. Así que, hermano mío, no se le olvide, a partir de la otra semana, temas familiares dentro de la congregación, ¿verdad? Todo el mes. Amén. Amén. Vayamos entonces y veamos el día de hoy un tema muy precioso, los consejos de Salomón, capítulo número 15. Aleluya. Y le voy a leer el verso número 23 del capítulo 15, el verso 23, donde dice la palabra: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Lo leemos otra vez? El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos honra y gloria. Hemos cantado alabanzas a tu nombre. Hemos venido a este lugar con gozo y regocijo, Señor, a contar las maravillas, a contar, Señor, las cosas grandes que tú has hecho, mi Dios, por cada uno de nosotros. Gracias por tus bendiciones, gracias porque has contestado a nuestras necesidades, nuestras oraciones. Padre, te damos honra y gloria en esta noche. Y ahora que hemos leído tu palabra, queremos que esta palabra corra, fluya, Señor, en este lugar. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Que sea parte, Señor, en este día de esta palabra gloriosa, Señor, que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y nos redarguya en lo más profundo de nuestro ser. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te doy toda honra, Señor, en esta noche, y te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas esté atento, Señor, atenta a tu santa palabra. Lo pido en el nombre glorioso de Cristo, y juntos unidos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Denle una sonrisa al que esté a su lado, sonríale al que esté a su lado. Los consejos de Salomón para el carácter, la actitud y el comportamiento. Amén. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 15 y el verso 23, como ya le dije, hermano, dice la palabra, vamos a empezar así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Maravillosa, amén. Es un tiempo, hermano, para deleitarnos en la palabra de Dios. Es un tiempo para deleitarnos, hermano, en las cosas que Dios nos enseña a través de esta palabra tan hermosa. Como ya todos conocemos, Proverbios fue escrito por un hombre llamado Salomón, hijo de David, tercer rey en Israel. Y un hombre que me llamó la atención, ¿verdad? Cuando estaba leyendo su historia, estaba repasando, ¿verdad?, cada una de las cosas que ahí dice. Y dice la escritura que, ¿verdad?, Salomón fue el hombre, o es el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Amén. Y la verdad, cuando yo pensaba, ¿verdad?, todos creemos que Salomón, ¿verdad?, es sabio porque pues Dios lo hizo sabio, amén. Dios le dio mucha sabiduría. Pero fíjese que antes de que Salomón llegara, hermano, ante Dios, él ya era sabio. Aleluya. Él ya era sabio. Yo sé que muchos, ¿cómo? ¿Sí? Él ya era sabio. Cuando llegó, fíjese que cuando llegó ante la presencia de Dios, hermano, para hablar con Dios, el deseo de su corazón era: Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo, para gobernar a esta nación. Fíjese, no iba con el deseo de que, dame, ¿cómo se dice? Dame riquezas, dame bienes, ¿verdad? No le dijo ningún tipo de palabras como esa, lo que indica que Salomón era un hombre sabio. Ahora, ¿de dónde viene su sabiduría? De su padre. Su padre fue un hombre que le instruyó, hermano, siempre tuvo tiempo para él. El capítulo número 3, 2 y 3 del libro de Proverbios nos hablan de esa relación entre padre e hijo, ¿verdad?, que había, y cómo Salomón aprovechó al máximo los consejos de su padre y las palabras que salieron de la boca de David. Amén.
Así que cuando miramos, hermano, a Salomón, Salomón viene ante Dios y le pide, ¿verdad?, que le dé sabiduría para el pueblo. Y a Dios le gustó la oración de Salomón. Y le gustó la petición que Salomón hizo delante de él. Al punto que Dios le dice: por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste reinos, todo eso te añadiré. Fíjese, a Dios le agrada cuando tu oración, hermano, es una oración sabia. Dígale que está a su lado: a Dios le agrada cuando tu oración es sabia. Amén. A Dios le agrada cuando nuestra oración es sabia. Así que hoy vamos a hablar de esa sabiduría, hermano, que tenía este hombre llamado Salomón, y que en el libro de Proverbios nos enseña cosas maravillosas, hermano, para la vida nuestra en Cristo Jesús. En el capítulo 15 y el verso 1 dice algo maravilloso la palabra. A ver, vamos a leerlo todos juntos si lo tiene la Biblia abierta. Dice en el capítulo 15, verso 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a ver un consejo, hermano, para el carácter. Vamos a ver qué es lo que Salomón nos enseña acerca de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de la manera de interrelacionarnos con las demás personas, de cómo nos comunicamos. Amén. Hay muchas veces, hermano, que nosotros hacemos poco caso de esta manera, hermano, de comportarnos, de ser, hermano, de expresarnos. Y a veces tenemos muchos problemas en la manera en que nos comunicamos con los demás. A veces tenemos muchos problemas en la forma en que nos relacionamos con otras personas a nuestro alrededor, porque muchas veces nuestra manera de comunicarnos es un poquito áspera. Amén. Es un poquito dura, sí, es una palabra, hermano, que muchas veces en vez de traer paz, en vez de traer calma, hace subir el furor. ¿Me explico? Dice, hermano, el capítulo número 15, verso 1, dice que es la blanda respuesta la que quita, ¿qué? La ira. La ira. La blanda respuesta quita la ira. Cuando nosotros, hermano, vamos a comunicarnos con otras personas, debemos aprender a comunicarnos con ellas. Debemos, hermano, a aprender de qué manera hablamos. ¿Cómo somos nosotros, hermano, cuando nos comunicamos con una persona a nuestro alrededor? ¿Sí? A veces, hermano, cuando tenemos relaciones con personas, hermano, que no son de confianza, que son personas que a veces, hermanos, son pasajeras en nuestra vida, un conocido, alguna persona que, verdad, está a nuestro lado en algún lugar de trabajo o en alguna parte, a veces nos portamos muy respetuosamente con esas personas, ¿sí o no? Le llamamos de usted, hermano, tratamos de sonreír todo el tiempo, tratamos de ser las mejores personas delante de ellos, ¿sí o no? Porque, no sé, tal vez porque no tenemos confianza con ellos, o porque queremos que se lleven una buena impresión nuestra, o porque tal vez, verdad, nos sentimos, hermano, ¿cómo se dice? Un poquito, pues, incómodos cuando hablamos con esas personas, y tratamos de dar la mejor apariencia que nosotros tengamos para que esa persona se sienta bien. Pero cuando nos relacionamos con personas que ya conocemos, que son personas muy cercanas a nosotros, muchas veces la manera de comunicarnos es distinta. Hablamos grosero, fuerte, hasta así como golpeado. Salomón está escribiendo y él está diciendo algo como esto, ¿verdad que sí? Muchas veces en nuestra manera, hermano, de ser con las personas que están cerca, somos un poquito, hermano, así duros, porque les tenemos confianza, ¿verdad? Pero el que les tengamos confianza no quiere decir que debamos, hermano, brincar esa rayita, hermano, que rompe el área del respeto. Aleluya. Amén. Debemos aprender a comunicarnos, hermano, de una manera sana, buena, sabiendo que la blanda respuesta, hermano,
quita la ira. Que las palabras suaves tienen un efecto distinto, hermano, que una palabra áspera. Que cuando nos comunicamos con alguien que está exaltado y usamos, hermano, la sabiduría que Salomón nos muestra en el capítulo 15 del libro de Proverbios, y hablamos, hermano, con una respuesta blanda, hermano, automáticamente, hermano, se baja la ira de la otra persona. ¿Ha visto cuando dos discuten, hermano, cómo se tratan? ¿Cómo empiezan a hablar? Cuando dos personas están discutiendo, lo primero que hacen es que empezar a gritar. ¿Sí o no? Y aunque estén cerquitas, hermano, empezamos a gritar. Y cada uno trata de superar el volumen de voz de la otra persona. Amén. Y a veces cuando, hermano, estamos tan enfrascados en esa lucha, empezamos a decir palabras mucho más ofensivas que la otra persona nos está diciendo. Porque el deseo de nuestro corazón en ese momento es que ofender, lastimar, dañar, herir. Y no nos damos cuenta, hermano, de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuanto más ásperas sean nuestras palabras, más fuerte será el ¿qué? El furor, el enojo, el coraje. Aleluya. Aleluya. A veces nosotros, hermano, cuando hablamos y nos expresamos, no medimos, hermano, el volumen de nuestras palabras. ¿Ha visto cuando alguien le pregunta algo y contestamos, ¿qué quieres? ¿Qué? Yo no sé cómo se trata entre usted o cómo sea su relación con los demás, pero yo he escuchado de que muchas veces nosotros, hermano, nos expresamos así. Estamos en alguna cosa, estamos haciendo algo y cuando menos acordamos, nos preguntan algo y reaccionamos de esa manera. Contestamos agresivamente. A veces, hermano, parece como que estamos enojados o enojadas. No sé si las hermanas también tengan ese problema. Aleluya. No, Nomás la cara tienen así ya, pues, aleluya. Bonito. Sí. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea que a veces no sé, hermano, como que es nomás la cara, ¿verdad? Es nomás la apariencia que damos, pero por dentro, dijo Jiménez, soy una miel. Pero para saber si está en ese momento de miel, ¿verdad? Cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura, es muy importante que aprendamos, hermano, a suavizar nuestras actitudes, nuestra manera, hermano, de ser con los demás, de que aprendamos, hermano, a pensar antes de hablar, de que no vayamos a proferir una palabra que en vez de traer calma, nos traiga furor, enojo de parte de la persona que nos está escuchando. Aleluya. Amén. Cuando nosotros hablamos de lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano, debemos de aprender, hermano, de una manera suave, hermano, a digerir esta palabra. ¿Para qué? Para poder entenderla y relacionarnos de esta manera con personas a las que nosotros apreciamos, porque lo que menos queremos es hacerles daño. ¿Sí o no? Usted no quiere hacerle daño a los suyos, ¿verdad que no? ¿Cuántos esposos quieren hacerle daño a sus esposas con una palabra áspera? Ah, no dijo nada, se quedaron callados. Todos tienen problemas, ¿verdad? En casa. Aleluya. ¿Verdad que no? No, vamos a decir que no. Yo no quiero proferir una palabra que lastime o que hiera el corazón de alguien a quien yo amo. Amén. ¿Sí? Por eso debo de aprender a qué, a entender lo que estoy haciendo en mi relación con alguien que yo amo, que yo quiero, que yo aprecio, ¿sí? Porque a veces, hermano, las palabras causan efectos muy devastadores en las personas que nos están escuchando. Lastiman, hieren, hermano, dejan heridas profundas que, hermano, a veces es muy difícil sanarlas en el corazón de la otra persona. Aleluya.
Por eso, hermano, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que nos habla, hermano, de aprendizaje, de entender, hermano, que en nuestra vida personal siempre hay algo que añadirle, hermano, a nuestra fe, como dijo el apóstol Pedro, y una de ellas es que aprender a responder. Amén. Aprender a cómo hablar, a cómo comunicarnos, de qué manera relacionarnos, de qué forma yo trato a las personas que están cerca de mí, cómo les contesto, cómo les hablo, de qué manera, hermano, tenemos esas comunicaciones. Porque parece que en cuanto empezamos, hermano, a platicar sobre algún asunto, luego lo primero que nos cambia es el gesto, ¿sí o no? Como que, ¿verdad? Cambiamos inmediatamente el gesto de nuestra cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos como en plan de ¿qué traes? Como que queremos, como que si vamos a discutir un pleito, vamos a pelear, ¿verdad? Con la otra persona. ¿Y cómo lo vemos inmediatamente? Por la forma en que cambió, hermano, la expresión de nuestro rostro. Hay gente muy gestosa, ¿verdad? Hay gente que, hermano, luego se le ve cuando está enojada. ¿Sí o no? Se le hacen unas rayitas aquí en la frente así, se le suben las cejas así o se le bajan así por enfrente. ¿Cuántos son así enojones rápidos así, hermano? Así que rápidos, hermano, con cualquier cosa y luego cambian la actitud. Se le nota. Aleluya. No vinieron y se esconde. Sí, me estoy explicando. A veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, inmediatamente sabemos, mire, cuando usted dice una palabra que no está bien dicha, inmediatamente vemos la reacción ¿en dónde? En la cara de la otra persona. ¿Y es el momento de qué? De suavizar, no de callarse, de suavizar. No se vaya a callar. De suavice su palabra. ¿Sí? Si es, mire, a veces hay algo que nosotros que nos cuesta mucho trabajo y que decimos, oh no, yo sí, si algo pasa yo lo digo. Pero hay veces que nos ofendemos entre la pareja y no pedimos perdón. ¿Cuántos de ustedes sí tienen el valor de, después de haber dicho algo que no estuvo bien dicho, de decir, perdóname, reconozco que hice algo indebido? Oye, la misma mano, es enojón, pero es valiente, aleluya. Allá atrás todos son así, ¿verdad? Allá atrás todos tienen esa actitud de cuando hacen algo malo, lo primero que hacen es que reconocer su error y venir con una blanda actitud a pedir perdón. Sí hacen eso, aleluya. I'm sorry. Sí, porque el I'm sorry no es un perdón. El I'm sorry es una excusa, no es un perdón. Hay personas que se excusan y yo quiero que usted vea eso. Es muy fácil decir I'm sorry, es como decir, lo siento, ya lo hice, ya qué. No. Una cosa es excusarte como autoprotección tuya y otra cosa es que tú digas, perdón, sé que hice algo malo, sé que lo que hice no estuvo bien y reconozco que es una falla mía. Eso quiere decir cuando usted pide perdón. Por eso es que a veces ofendemos a la otra persona y no abrimos la boca. No, a veces ni sorry decimos, sí. O lo siento. ¿Qué es lo siento? Si de verdad lo sintieras, entonces reconocerías el problema. Amén. Es muy importante que usted aprenda lo que dice la Escritura. La blanda respuesta quita la ira. Mire, hermano, hay veces que hay personas que guardan resentimientos, palabras, corajes, hermano, por muchos años dentro de su corazón, que se las dijo alguien a quien ellos amaban mucho. ¿Alguien de ustedes sabe por qué nos duele tanto que nos ofenda alguien a quien amamos, especialmente de la pareja, el matrimonio? ¿Sabe por qué nos duele mucho eso? ¿Por qué nos duele que el esposo le diga a usted una palabra ofensiva, hiriente, o que la esposa le diga al esposo una palabra ofensiva, hiriente? ¿Sabe por qué nos duele mucho eso y nos hace, hermano, heridas en el corazón? ¿Alguien sabe eso?
Sí, hermano. Porque no esperábamos que esa persona nos dijera eso. Gracias, hermano, por su sabiduría. Porque como amábamos a esa persona, no nos escudamos ante él. ¿Sí? Nos escudamos ante las personas que no conocemos y no sabemos qué van a decir y nos autoprotegemos para que no nos vayan a lastimar, ¿verdad? Y si dicen algo, decimos, está loco, vámonos. ¿Sí o no? Nos juzgamos, ¿saben qué estará diciendo? Porque estamos autoprotegidos. Pero cuando esas palabras salen de alguien que está muy cerca de ti, de alguien que tú amas, hermano, esas palabras te hacen un efecto muy devastador porque no esperabas que alguien a quien tú amas tanto te haga un daño como ese. Aleluya. Ajá. Así es. Así es. Estoy de acuerdo. Sí. También, sí. Sí. Bueno, por eso vea el capítulo 15, verso 1. Yo creo que Salomón está dándonos una gran enseñanza donde nos enseña, hermano, a que nosotros aprendamos de qué manera abrimos nuestra boca. ¿Sí? De qué manera la usamos nuestra lengua para comunicarnos con las demás personas. ¿Cómo somos al momento de hablar con otra gente? ¿De qué manera, hermano, nos expresamos cuando nosotros queremos decir algo? Hay gente que para decir algo, hermano, se tiene que enojar. ¿Cuánto les pasa eso? Hay personas que para poder reclamar algo tienen que enojarse. No pueden decirle, mira, ¿sabes qué? La verdad, mi amor, mi vida, mi cielo, no me gustaron los frijoles. Más si eran negros. ¿Verdad que a veces, hermano, en cosas tan simples como esas, reclamamos con coraje? ¡Ay, esos frijoles salieron re malos! ¿Eh? Ni sale ya. Oiga, a veces para poder hablarle a otra persona y decirle algo, tenemos que enojarnos. Ya vamos con una actitud así grosera, ya vamos con un cambio de cara así, ¿verdad? A decir las palabras, y eso lo único que trae es que problemas dentro de nuestra relación. Cuando hablamos de la pareja, la esposa sabe bien cuando el esposo anda de malas, ¿sí o no? ¿Por qué? Por lo que está haciendo, por la manera en que se le mira la cara, por la forma en que en verdad reacciona. Y uno a veces dice, le preguntan, ¿estás enojado? No, ¿por qué? No. ¿Verdad? Pero no engañamos a nadie. También nosotros vemos cuando ustedes están enojadas, nos damos cuenta inmediatamente. Oh, sí. También sabemos eso, hermano. Aleluya. También nos damos cuenta inmediatamente, hermano, cuando eso pasa. Pero, hermano, cuando veamos esas cosas, en vez de darle más espacio a eso, hay que tratar de ¿qué? De ablandar nuestras respuestas, ¿sí? De ablandar nuestra forma de hablar. Ay, mija, mira, si sigues con ese genio, se te van a hacer muchas arrugas. Pero así suavecito. Para que se asuste el enemigo, aleluya. Aprendiendo a usar, hermano, las palabras suavecito, hermano. Aprenda a hablar con una respuesta blanda. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta quita la ira, el enojo.
desaparece en la cara de la otra persona. Así que si no cambiamos eso y usamos palabras ásperas, entonces harán que subir el furor. Habrá siempre pleitos, enojos, habrá siempre discusiones en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. Hermanos, siempre habrá discusiones en las relaciones que tú tienes con los demás. Amén. Vamos al punto número 2. La manera en que hablamos con los demás. El verso número 2 dice ahí: la lengua de los sabios, ¿qué dice? Adornará la sabiduría, mas la boca de los necios ay. Solo tenemos que escuchar a una persona hablar para darnos cuenta de qué tipo de persona es. ¿Sí o no? En cuanto escuchamos a una persona hablar, empezamos a darnos cuenta de qué tipo de persona es. Si es una persona violenta, si es una persona habladora, si es alguien que está feliz, si es una persona negativa. Ay, mira, hay gente que en cuanto empieza a hablar con ellos, ay, hermano, yo no sé de dónde sacan tantas negatividades, pero la sacan, ¿sí? En cuanto usted empieza a hablar con una persona, usted se da cuenta si esa persona es perversa en su manera de pensar, ¿sí? Si es ofensiva. ¿Sabe que hay muchas personas que son ofensivas y hasta dicen, así soy y qué? Si te gusta, bueno, y si no, bueno, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Hay personas que en cuanto empieza uno a hablar con ellos, se da uno cuenta que son altaneros. Hay gente, hermano, altanera que, hermano, se siente así como la cereza del pastel allá arriba. Cuando usted habla con una persona, inmediatamente se da cuenta si esa persona es chismosa. ¿Sí o no? Hermano, mire, en cuanto empezamos a relacionarnos con las demás personas, empezamos a mirar lo que, en verdad, esa persona es. ¿Por qué? Porque cuando abren su boca, dejan ver lo que hay donde, adentro de lo profundo de su corazón. Hay personas que en cuanto empieza usted a platicar con ellos, se da cuenta que son personas criticonas. Amén. ¿Cuántos criticones hay en este lugar? Aleluya. ¿Sí? Hay gente, hermano, que en cuanto usted empieza a hablar con ellos y luego se da uno cuenta que son re chismosos. Y cuando digo, cuando le digo chismosos, también estoy hablando de la mujer. También, ¿no? Sí, no, porque las así como muy sonrientes, muy tranquilas, pero estamos hablando también de la mujer. Es comunicación abierta. Ahorita va. Gloria a Dios. Palabra nueva que vamos a poner en el diccionario. Cuando estamos hablando de la relación entre personas, hermano, usted empieza a platicar con gente y lo primero que se da cuenta es que son personas muy fijadas. ¿Ha visto eso? Hay gente muy fijada. Que a veces hay que sacarle la vuelta, hermano, aleluya, a esa gente. ¿Sí? No, fijadas. ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? No le platico eso. Ahorita déjenme seguirle con lo que voy a seguirle aquí. Si nosotros habláramos, hermano, de lo que sucede cuando usted habla con una persona, nos encontraríamos mucho más cosas como las que ustedes están mencionando en esas personas que hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de la lengua, cuando hablamos de la boca, debemos de aprender, hermano, que la lengua, dice, de los sabios, adornará la sabiduría. Ahora, cuando usted está hablando de la lengua de los sabios, lógico, estamos hablando de una persona que, le vuelvo a repetir, conoce a Dios, sabe de Dios, entiende de Dios, y uno espera que ellos hayan aprendido ¿a qué? A saber hablar bien. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si usted es una persona sabia, es una persona que conoce de Dios y es una persona que habla disparates, ¿sí? Usted es un necio.
hay una gran diferencia entre una persona sabia y una persona necia. ¿Sí? ¿Y quién es un necio? Hermano, Dios le está hablando a creyentes, no le está hablando a inconversos. Una persona necia es aquella que, conociendo la sabiduría de Dios, no pone atención a la manera en que se comunica con los demás. Cuando usted habla, yo le estoy hablando de personas cristianas. Yo he conocido personas cristianas, hermano, creyentes, que son tan echadoras. No, varones ya quisieron. Oh, hermano, que uno se queda, ay no, ya no sé ni cómo decirle eso. Que uno se siente de que, ay no, este sí ya me superó en sabiduría, este está por arriba, aleluya, ya no pasó. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando, hermano, de la manera en que hablamos, tenemos que aprender, hermano, lo que sucede cuando le damos rienda suelta a la lengua. Cuando usted, hermano, mire, estamos en confianza, estamos aquí entre familia, amén. Está la cámara. Aleluya. A la cámara también de los que nos van a ir también en confianza. Oigan bien esto tan importante. A veces, hermano, entre la pareja no cuidamos nuestra manera de hablar. A veces entre la pareja, hermano, no cuidamos nuestra manera en que abrimos nuestros labios y le damos la oportunidad a la lengua, hermano, de que empiece a proferir palabras. Y cuando no hacemos eso, a veces podemos quedar como persona sabia o como persona necia a la par de nuestro cónyuge. Hay gente, hermano, que se da grandes, pero grandes palmadas de pecho en el altar, pero cuando sale del altar, sus palabras son distintas. ¿Me explico? ¿Ah? Es muy importante que entendamos, hermanos, lo que sucede. El propósito de que nosotros, hermanos, sepamos utilizar la lengua como personas sabios es porque eso adornará la sabiduría que nosotros tenemos dentro del corazón. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Porque es muy feo que, conociendo nosotros de Dios, nos comportemos como necios. Que en una parte digamos algunas cosas: yo soy creyente, yo alabo al Señor, yo soy de Cristo, y luego los demás escuchen algo que no es exactamente lo que tus labios están confesando en tu relación con los demás, que muchas veces te comportas como una persona violenta, habladora, negativa, perversa, ofensivo, altanero, chismoso, criticón, fijado y muchas otras cosas más. Aleluya. En el 2 del 15 dice, en esta porción de la Biblia, Sí, hermano. la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedad. Esa es la Biblia, la versión es internacional. ¿Sí? Cuando usted, hermano, sabe utilizar su lengua, debe de aprender, hermano, que no es por quedar bien, hermano, con las personas, sino para quedar bien con Dios. Dios dice que de toda palabra que hablemos, ¿verdad? De esa daremos cuenta un día. Fíjese. O sea, algún día Dios nos pedirá cuentas de las palabras ociosas que salieron de nuestra boca. Aleluya. No, trate de cambiar la manera de hablar. ¿Sí? Es como cuando vemos a una persona que está cansada de vivir en un mundo tan difícil como nuestro mundo, ¿verdad? Un mundo tan perverso como el nuestro, y en vez de tratar de hacer algo distinto, de cambiar, ¿verdad?, su entorno, prefiere irse, hermano, allá arriba a una montaña y convertirse en un ermitaño. No, ese no es el punto. Ahí no hay sanidad, ahí no hay cambio, no hay transformación.
debemos aprender, hermano, que si el problema está en nosotros, hay que erradicar el problema de nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Tampoco es muy difícil tratar de controlar la manera en cómo hablamos, en cómo somos. Tampoco es muy difícil eso. Amén. Sí, es muy difícil, aleluya. Para algunos es muy difícil, ¿por qué? Porque les cuesta trabajo, hermano, tomar en serio lo que Dios les está diciendo. Pero si usted lo toma en serio y tiene temor de Dios, usted va a hacer lo posible por hacer un cambio completo en su manera de ser, en la relación con los demás. Hermano Reyes, Sí, hermano. esta versión está mucho más grosera, la palabra de Dios para todos. Dice, la gente escucha con gusto, el versículo 2, la gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Qué bueno que la mía dice así, hermano. Aleluya. Imagínense donde la Biblia me diga bruto, hermano, por favor. A lo mejor así estoy bien, aleluya, amén. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará que sandeces. ¿Sí? La manera en que tú hablas delatará, ¿verdad?, lo que hay dentro de tu corazón. Y todos van a saber cómo eres tú. Y eso traerá consecuencias. Muchos van a querer estar contigo, o muchos querrán alejarse de ti. ¿Ah? Porque cuando usted, hermano, empieza a relacionarse de esa manera, muchos van a querer estar contigo o muchos van a querer sacarte la vuelta. Yo he conocido personas, hermano, que, ay Dios mío, no me gustaría sacarles la vuelta cuando los veo. No, de aquí no se ponga así. No, usted no, hermano, usted no, aleluya. Pero he tenido unas personas que, wow, no hay que sacarles la vuelta. Pero todo esto, dice la Escritura, es con el fin de que se adorne la sabiduría que tenemos nosotros y se muestre cuando, al hablar, al momento de comunicarnos, al momento de tener esa conversación, al momento de estar platicando con alguna persona, hermano, conocida, un amigo, un familiar, alguien que esté a nuestro alrededor, un compañero de trabajo, que empiece a ver esa manera, hermano, hermosa de comunicarse con los demás. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Ay Dios. Vayamos a la parte final porque el tiempo nos gana. Y vamos a ir a la lengua apacible. Dígale que está a su lado. Vamos a ir a la lengua apacible. Porque es importante lo que Salomón dice en el capítulo número 15, verso 1. Porque es importante tener una lengua apacible. Vaya al verso número 4 y léalo conmigo. ¿Quién lo lee? A ver. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Así dice. Amén. Fíjese lo que dice el verso 4. Leámoslo todos juntos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuántas malas pasadas no nos juega la lengua que nosotros tenemos? Nos hace muchas veces decir cosas que no queríamos decir o que no las queríamos decir de esa manera. La Biblia dice que en la lengua, hablando también del libro de Proverbios, creo, hablando de Salomón, dice que el poder de la vida está ¿en dónde? En la lengua, ¿sí? De la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Cuando usted, hermano, habla de la lengua, debe de saber que ese nervio pequeño que está aquí en nuestra boca tiene un gran poder al usar las palabras. ¿Por qué? Porque si la usamos negativamente, traerá fuego sobre cada uno de nosotros. Traerá muerte sobre aquellos, hermanos, que no controlan su manera de hablar. No solo es problema de los demás, o que no se junten conmigo, o que no me hablen, o que no se relacionen. No es solamente eso. Cuando usted, hermano, no sabe controlar la lengua puede traerle consecuencias devastadoras a su vida personal.
Pero si usted, hermano, se preocupa y empieza a utilizar bien su lengua, esa misma lengua que usted tiene en su boca es capaz de traerle vida y vida en abundancia a su corazón. Aleluya. Aleluya. Por eso es interesante cómo Salomón empieza a hablarnos acerca de este problema, hermano, de la lengua, de cómo nos comunicamos, de qué manera la usamos, cómo respondemos, cómo es que nosotros, hermano, tenemos comunicación con las demás personas. Cuando usted, hermano, empieza a mirar estas cosas, entendemos la importancia de tener esa lengua en nuestro cuerpo. ¿Cuántos tienen lengua? Amén. Tiene un gran trabajo, aleluya. Y el trabajo es que controlar su lengua. ¿Para qué? Para que se convierta en vida para usted. Amén. El que no refrena su lengua del mal, dice el Señor, acarreará consecuencias malas, ¿sí? Por eso es importante que usted aprenda ¿a qué? A controlar esa lengua. Ahora, no que no hable, no quiero que usted vaya a ser como una persona que se puso en protesta allá en Francia y se cosió los labios. Se cosió los labios literalmente. Y se puso en protesta ahí, hermano, ¿verdad? A protestar por no sé qué cosas, una ley que habían pasado allá. No, Dios no quiere que nos cosamos los labios. Dios quiere que aprendamos a gobernar la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua, hermano, nos hace pasar malos ratos o muy buenos ratos. Amén. ¿Ah? Amén. Aleluya. Así que cuando usted está hablando de la lengua se puede convertir, hermano, en un árbol apacible o algo apacible en su vida personal. Le dará vida y usted se sentirá feliz, hermano, y sin temor de poder abrir su boca y proferir palabras de gran bendición para los demás. Amén. Pero si se descuida, esa misma lengua podría llevarlo a usted a proferir palabras que traigan grandes calamidades a las vidas de los que están a su alrededor. Así es. Aleluya. Amén. A veces tenemos como una tradición hispana, voy a decirlo así, una tradición hispana de confesar muchas calamidades de nosotros mismos al sufrir algún tipo de percance en nuestra vida personal. Como cuando nos machucamos un dedo, a veces decimos, ay, qué tonto soy. ¿Ha visto eso? ¿Cuántos hermanos expresan cosas así? Las mujeres también cuando se lastiman a veces no dicen, ay, pero cómo soy tonto. No quiero decir como dijo Jiménez. Sí. La Biblia de Jiménez, ¿verdad? Que para Jiménez lo dijo, ¿verdad? La lengua, hermano, ya ve. Pero ¿a poco no es cierto que a veces proferimos palabras, hermano, con sentidos destructivos para nosotros mismos? Ay, pero ¿cómo soy tonto? Se me olvidó esto. Pero antes, en vez de haber dicho, ay, se me olvidó esto, bendito Dios, gracias que me acordé ya. No, primero decimos, ay, pero cómo soy tonto, con razón se te olvidan las cosas. No sé cuánto les pase eso, nomás les estoy diciendo cositas suaves para que no se me ponga nervioso. Son palabras que traen grandes calamidades. ¿A quiénes? A los que las pronuncian. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellas, hay muerte y destrucción. Uy. Aleluya. ¿Se acuerda, pastor, que yo me decía esa palabra? Yo no dije eso. No, Que usted decía. Ah. No. No, yo siempre le digo, yo si yo la digo, luego le llamo la atención, no diga eso. Porque dice la Biblia que quedamos atados a los dichos de nuestra boca. Ahí está. Oye, nomás, qué bendición, están saliendo aquí a relucir la lengua. Las lenguas, aleluya. Sí, a veces, hermano, tenemos una manera, hermano, de hablar que la verdad nos trae grandes problemas para nosotros mismos. Y eso es solamente en algunas áreas. Pero mire, hay ocasiones que cuando sufrimos algún tipo de problema personal, por ejemplo, un dolor
o empezamos a sentir algo que no entendemos en el cuerpo y luego nos ponemos nosotros, ay, ¿será cáncer? Nos diagnosticamos. Una amiga en el trabajo, que si hoy que alguien tiene, yo tengo eso, así siento. Pero Sí. que cualquiera se arrima y le dice, ay, tengo, y así siento. ¿Verdad que sí? O sea, pero muchas veces nosotros sentimos, ay, se me hace que tengo agua en los pulmones. ¿Quién le dijo eso? Es que yo siento, hermano, que... O sea, de la zona. A veces, hermano, nosotros mismos nos traemos, ¿verdad? Ay, me duele una mano. Ha de ser riuma, porque me la mojo cuando trabajo. Ya, la lengua ya confesó que una enfermedad que tú no tienes. ¿Sí? A veces nosotros mismos nos traemos calamidades a nuestro mismo cuerpo por la manera en que nos expresamos de nosotros mismos. ¿Sí? Aleluya. Me duelen las rodillas. Ay, de seguro que voy a ocupar una operación. Ay, Dios. ¿Eh? Es muy importante que aprendamos a qué, a saber usar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque esta lengua puede traernos a nosotros, hermano, bendición. Puede traernos paz a nuestra vida. Puede traernos, hermano, gran bendición de parte de Dios al saberla utilizar. Amén. Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, hablamos de la lengua nos hace muchas veces tropezar hasta caer en cosas que muchas veces nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque le dimos la libertad y no pensamos al decir las cosas. Aleluya. Si pensáramos en la manera en que vamos a decir las palabras, tal vez nuestras palabras fueran más suaves y no fueran tan ásperas, pero muchas veces, hermano, somos así con las personas, hermano, con las que más nos relacionamos, ¿verdad? Y con aquellas personas que tenemos más cercanas, a veces no cuidamos nuestra manera, hermano, de ser con ellos. A veces, hermano, pensamos que voy a estar en la casa y me van a aguantar tal y como soy, y ya. ¿Eh? Total, ¿para qué se casó conmigo? Eso se llama machismo. ¿Y cuántos no se comportan así? Dicen que no lo son, pero ¿cuántos no tienen esos comportamientos todavía? Y aún en el cristianismo, hermano, conociendo de Dios y sabiendo del amor tan grande que debe de salir de nuestros labios, aleluya. ¿Sí o no? De nuestro corazón. Y muchas veces todavía seguimos teniendo ese mismo tipo de sistema en nuestra vida personal. Aleluya. Y cuando sucede eso, hermano, empezamos a ¿qué? Pues a cosechar las cosas que no queremos cosechar. Muchas veces somos agresivos, enojones, caprichosos, gritones. Amén. La lengua, dice aquí en el 15:4, Proverbios. Hermano. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Sí. Por eso, cuando hablamos de la perversidad, hermano, de ella, aquí dice es quebrantamiento de espíritu, hermano. Mire, a veces las palabras que usted habla sin poner atención a cómo las dice, causan un efecto en la otra persona. Tienen un efecto en la persona que está a tu lado. Tienen un efecto en las personas que te aman. Tienen un efecto en las personas que, hermano, nunca esperan algo así como eso de parte tuya. Por eso es importante que nosotros aprendamos, hermano, a usar la lengua que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. No es fácil, no es sencillo, pero tiene grandes bendiciones, hermano, cuando sabemos usarla de una manera buena. A veces queremos imponernos, queremos, hermano, ¿verdad?, estar ahí machacando con nuestras palabras la vida de los demás y nos convertimos muchas veces en jueces, nos convertimos en las personas, ¿verdad?, autoritarias para enseñarles y mostrarles, y las demás personas que hacen se separan más de nosotros, se ahuyentan más de nosotros, se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque ya saben lo que nosotros vamos a hacer cada vez que nos acercamos a ellos. ¿Qué es lo que hace
que las personas se quebranten, que una persona, hermano, aprenda a acercarse a ti? El amor. Amén. ¿Sí? Háblele fuerte a un niño. Así, háblele fuerte a un niño. ¿Qué hace un niño? Se aleja de usted. Se aleja de usted. Pero si usted lo trata con amor, el niño se acerca a usted. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia? La forma en que usted los trata. Simple. El niño se da cuenta cuando tiene la cara así. ¿Sí o no? Cuando estás con este gesto así, como que te quieren salir así puñales de los ojos. ¿Sí? El niño se da cuenta inmediatamente cuando tu actitud no es buena. Pero cuando tú estás, hermano, tratando de relacionarte con ellos y les muestras ese amor, ellos se acercan a ti. Y vienen y te abrazan y juegan contigo. Y ahí se quedan contigo un buen rato. ¿Por qué? Porque se sienten bien contigo. Lo mismo sucede con los demás. Cuando nosotros nos aprendemos a relacionar de esta manera con los demás, hermano, empezamos a mirar el efecto que causa las buenas palabras en aquellas personas que están cerca de nosotros. Por esto Salomón escribió en el capítulo 15 sobre esto en particular. ¿Para qué? Para no cometer el error en que muchas veces la lengua nos hace caer. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Santiago dijo que esa lengua es capaz de inflamar o quemar la rueda de la creación. ¿Sí? Es capaz de encender un bosque pequeño, dice. Y qué gran fuego causa, dice la lengua, ¿verdad que sí? Una palabra maldicha es capaz de destruir una relación. Una palabra maldicha es capaz de alejar a tu hijo o a tu hija de tu presencia. Una palabra maldicha, hermano, es capaz de ser una herida que te va a costar mucho tiempo poder sanarla en el corazón de la persona a quien tú se la hiciste. A veces queremos, hermano, que las cosas allá se le va a pasar. Se le va a pasar después. No, no se le va a pasar. Y aunque no lo creas, ahí va a estar siempre ese resentimiento dentro del corazón de aquella persona que oyó esa palabra que no quería escuchar, sea hombre o sea mujer. Porque también los hombres somos sensibles, ¿sabe usted? Amén. Somos menos, somos más trochos, más duros, pero hermano, somos sensibles también. Y a nosotros también nos gustan palabras bonitas. Amén. Palabras dulces. Palabras buenas, sí, porque cuando le gritan, ¡ay, la comida, si quieres comer! Pues no, también uno siente afecto ahí, no hay afecto en eso. ¿Verdad que no? Pero cuando te atienden, te sientas y, ¿verdad? Ay, qué bonito, y hasta te palmean la espalda, así, uno se siente bien. Sí, o sea, dicen que para poder cosechar hay que sembrar, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí o no? Y a veces nomás queremos cosechar, pero no queremos sembrar. Y yo pienso que debe de haber siempre ese tiempo en el que nosotros aprendamos a relacionarnos, hermano, con las personas que más apreciamos. Porque es muy duro vivir con alguien, hermano, con el que siempre tenemos problemas. ¿Sí o no? Amén. Con el que no podemos decir nada porque vamos a tener discusión. Con el que no podamos abrir la boca porque ya sabemos que vamos a pelear. Ha de ser muy duro, hermano, vivir en una relación así. Y ha de ser muy tenso estar en una relación como esa. Por eso Dios, a través de Salomón, nos enseña hasta dónde puede llegar la perversidad de la lengua, hermano, y la perversidad de ella puede llegar hasta quebrantar el espíritu de la otra persona. Una palabra es capaz de traerle muerte a la persona que te está escuchando, pero también es capaz de levantarle el espíritu y traerle vida cuando tú le hablas con sabiduría, pero con sabiduría de Dios. Póngase de pie en esta preciosa noche. Recuérdese, la semana que entra, si Dios nos lo permite, empezamos ya con estudios. Pero el 3, pastor, que De dice, familia. los ojos de Jehová están en todo lugar, Ajá. mirando a los malos. Oh, sí, así es. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie, aleluya.
Espero que haya aprendido mucho en esta noche Amén. y que a partir de este momento se haya llenado ya de palabras buenas, suaves, tersas, terciopeladas, Wow. para hablar, ¿verdad?, con las personas que usted ama. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra, Señor, en esta noche. Reconocemos que tu palabra es maravillosa, Señor, y habla suave y al corazón, Señor, de una manera práctica, sencilla, Señor. Nos hablas aquí a lo íntimo, Señor, para que nosotros aprendamos, Señor, a saber hablar y comportarnos, Señor, a tener actitudes distintas, caracteres transformados, Señor, a tu imagen y semejanza. Ser hombres y mujeres, Señor, que aprendamos, Señor, a tener esas palabras de vida en el momento de relacionarnos con todas las personas que están a nuestro alrededor, especialmente con aquellas a las que nosotros amamos tanto. Oh Señor, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra, Señor, por todas las cosas buenas y maravillosas que tú tienes en tu santa palabra para cada uno de nosotros, de la manera tan preciosa en que llegas a nuestro corazón y depositas esa semilla para que nosotros aprendamos a relacionarnos en nuestra vida personal. Señor, ayúdanos, Señor, para tener el valor de que si hemos ofendido, lastimado, herido, si hemos dicho una palabra que no está bien dicha, que tengamos el valor también de, así como hablamos, de pedir perdón, de reconocer nuestros errores, de saber cuando hemos fallado, de saber cuando hemos ofendido, de saber cuando hemos hecho lo malo y venir, Señor, con esa misma valentía, Señor, y no solamente disculparnos, no solamente traer una excusa, sino pedir perdón. ¿Para qué? Para que se sane nuestro corazón y también se sane la herida de aquellas personas que fueron lastimadas con las palabras que salieron de nuestra boca. Y lo más importante, Señor, que nunca más volvamos a utilizarlas, Señor, para dirigirnos a otra persona. Que no vayamos a utilizar esas palabras porque ya sabemos el daño que causan, ya sabemos el daño tan grande que hacen, Señor, al espíritu de otra persona. Ya sabemos, Señor, el alcance que tienen esas palabras y que acarrean muerte, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a no utilizar palabras, Señor, destructivas, palabras mal dichas, palabras sin sentido, palabras hirientes o lastimosas, sino que sepamos usar nuestra lengua para traer vida y vida en abundancia a aquellas personas que están a nuestro alrededor, a nuestra